Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros ponentes. El día de hoy vamos a presentar la primera de las mesas del Simposio de Filosofía Latinoamericana a cargo del doctor Mario Magallón Anaya y del maestro Isaías Palacios. Entonces, les pediría a los ponentes, antes de iniciar, vamos a contar con 15 minutos por ponencia. Cuando este tiempo vaya a concluir, les hacemos saber que su tiempo está por agotarse. Después de esto, daremos tal vez un poco de espacio a la ronda de preguntas y respuestas. Y voy a nombrarlos en el orden que está dispuesto en la lista. Entonces, para que vayan iniciando y si pueden dedicar un minutito a podernos hablar un poco de su trayectoria, para que podamos saber un poco más de ustedes. Entonces, conforme al orden de lista, iniciaríamos con el doctor Lima Rocha Orlando. El título de su ponencia es Hacia una filosofía de la memoria de nuestra América desde la historia sacrificial. Entonces, tienes la palabra, Orlando. Bien, muchas gracias. Espero que me escuchen fuerte y claro. Bien, bueno, primero agradezco al profesor Mario Magallón, como siempre, la oportunidad de estar aquí con ustedes y bueno, a todo el público que hoy nos acompaña. Como ya amablemente César nos hizo el favor de indicar, bueno, pues soy Orlando Lima Rocha y voy a compartir hoy con ustedes unas pequeñas reflexiones en torno al tema de la memoria y de la cuestión sacrificial. Antes de todo ello, bueno, les comentaré, dado que así va a estar el orden al parecer, que bueno, soy doctor en estudios latinoamericanos por parte de la UNAM y también profesor de la licenciatura en filosofía en el Instituto Científico Técnico y Educativo, que es una institución privada. Y bueno, también realizo una labor periodística en la jornada semanal, entre otras actividades de difusión cultural y bueno, en revistas especializadas en las que tengo o he tenido el honor también de haber participado, ¿no? En distintas temáticas de las humanidades. Bien, espero que eso sea suficiente para la presentación brevísima y comienzo con la lectura de la ponencia, por favor. Si, si es posible, bueno, comenzaré mi presentación. eh, Versa sobre el tema de la memoria sacrificial. Propiamente lo titulé así, una filosofía de la memoria de nuestra América desde la historia sacrificial, justamente en el horizonte en el cual no existe como tal un proyecto eh, muy trabajado de filosofía de la memoria, aunque ya hay desde luego muchos autores que han precedido esta idea, ¿no? Y bueno, el sentido de esta ponencia es justamente poner en cuestión este elemento. Bien, comienzo entonces. Narrar la experiencia humana, propia o ajena, vivida a través del tiempo para no olvidarla, es tarea de una disciplina añeja como la historia. Las disputas por una memoria con fidelidad de lo acontecido signan los debates en torno a la verdad histórica, nunca alcanzada y casi siempre buscada por la historia y la memoria en la palestra de la dimensión política. En ese punto, la rememoración se sirve de la revisión histórica, anamnesis, para poder establecer un ejercicio políticamente crítico de una representación histórica que deja de lado las vivencias y demandas de aquellas personas que, víctimas de los vencedores, cuestionan la pretendida universalidad de una historia escrita sobre el sufrimiento de los silenciados y olvidados. De allí que el rememorar sea acto no solo de crítica en su dimensión política, sino de justicia históricamente configurada por la dignificación de los vencidos y con ellos de la humanidad entera. En este sentido, el sufrimiento como dimensión histórico-social que experimenta la humanidad, resultado del mal que imposibilita de la vivencia con dignidad hasta un abandono de sí, se constituye como dimensión definitoria de los vencidos de una historia que en su versión progresiva avanza sacrificialmente por sobre las personas,
dañando lo humano mismo de la historia, ignorando excluyentemente a los sujetos considerados innecesarios para el avance de la humanidad hasta situarlos como sujetos en historia, e ignorando incluyentemente los sujetos necesarios para el avance a partir de su dolor como costo sacrificial. En ambos casos de ignorancia, incluyente y excluyente, la dimensión sacrificial configura archivos expiatorios que ordenan y reforman el sistema político de convivencia humana a partir del juego ideológico de la historia progresiva en los debates de la memoria, el olvido y el silencio del sufrimiento humano como única piedra de toque para poder seguir viviendo. Si, como dice Agnes Heller en su teoría de los sentimientos, el sufrimiento es, cito, un tipo de dolor que me cae desde fuera, para el que no hay ayuda, nunca podemos hacer otra cosa más que soportar el sufrimiento, fin de cita. El sufrimiento, este ámbito de lo humano, se torna en problema histórico y ético a un tiempo, para denotar que en el ejercicio de rememoración, el recuerdo hace patente el sufrimiento humano al hacer retornar lo vivido en la experiencia sensible de la cotidianidad, aún con el sufrimiento en el placer, tenido psicoanalíticamente como pulsiones reprimidas, ontogenética y filogenéticamente, en un marco civilizatorio de vida. De ahí que el ejercicio de rememoración con horizonte ético sea necesario no solo para la historia, sino también para la plena convivencia humana. El sufrimiento de los vencidos configura así la esperanza humana como ejercicio presente de demandas del pasado, que son deberes actuales para la confección de derechos humanos, que permitan una mejor convivencia en el porvenir de la realidad histórica humana. Recordar desde el sufrimiento humano es así un elemento constitutivo de la dimensión ética y también antropológica de la realidad humana, por lo cual la memoria se encabalga con la política para denotar esta dimensión antropológica que es constitutiva y nodal en la reformulación política de la justicia humana. Se trata así de rescatar a la persona humana desde la sacrificialidad de la historia y la obliteración de una violencia represiva y opresiva. Es allí que la memoria se realiza no solo sobre el sufrimiento, sino desde el sufrimiento mismo, para cuestionar una historia excluyente de la persona humana y marginante de la colectividad, pues sin memoria no hay posibilidad de justicia. Por ello, la reserva de novedad y posibilidad están en el pasado mismo, en el pasado de los vencidos de la historia. Esto es lo que Reyes Mate, en su libro El tiempo, Tribunal de la Historia, nos dice para poder definir a la memoria en contraposición a la razón instrumental. Es decir, dice Reyes Mate, como una nueva forma de racionalidad, logos con tiempo, una razón moral, porque no se puede traer el pasado de la injusticia al presente a título de inventarlo, sino para hacer justicia. Fin de cita. La memoria, razón moral para el filósofo Reyes Mate, es un factor crucial para colaborar en la transformación del sufrimiento en dolor. Transformación no para naturalizarlo, sino porque este último sentimiento negativo e inevitable antropológicamente, según Arendt, nos permite ser filogenética y ontogenéticamente selectivos en nuestros actos intencionales. Y no olvidar, sin olvidar también que la memoria es una intencionalidad y está inmersa en la colectividad convivencial. Es a partir de allí que surge la posibilidad de ayudar, donde se incluye también el dolor, y es desde allí que hemos de, como dice aquí Agnes Heller, hemos de aprender a sentir, pero para ello hemos de convertir el sufrimiento en dolor. Fin de cita. Solo así el sufrimiento vivido por las víctimas vencidas de la historia, que por definición recordemos que son aquellos inocentes acallados en el progreso material y retroceso de dignidad humana que expresan los efectos del mal y muestran una visión a contrapelo de la historia oficial, podrá ser sujeto de reconocimiento en su afección no solamente legal, sino también en términos jurídicos y también en términos amplios en su dimensión política. Por ello, como ha dicho Reyes Mate, el sufrimiento es, por un lado, la autoridad teórica a la hora de interpretar el sentido y, por otro, una autoridad práctica, dado que de lo que se trata es de realizar a la humanidad de la inhumanidad en la que vivimos. Aquí se juega su sentido la verdad sociohistórica configurada desde la memoria. No solamente es una cuestión de actualización temporal, espacial, material y simbólica, lo que conocemos como conmemoraciones y monumentos, sino también del testimonio y los testigos mismos, es decir, la dimensión propiamente subjetiva de la historia.
para la confección de una representación histórica más fiel a lo verdaderamente sucedido. La memoria, entonces, opera como un trabajo con pretensión de verdad, asumiendo su dimensión consciente e inconsciente y afrontando la posibilidad de rememorar sus propios límites situados en lo imperdonable por una reconciliación social, un perdón deseable y una justicia buscada. Se trata de una memoria justa, en todo caso, que mantiene el pasado como duración de las deudas y promesas del pasado, en el presente para un proyecto convivencial solidario. En tal sentido, cabe considerar la relevancia de la mediación legal como contención de las violencias de la memoria y confección de las memorias de la violencia, lo cual supone además una necesaria posición del sujeto agraviado y afectado en la fragmentación de su condición humana, por lo que el filósofo Arturo Roig ha considerado en sus dos dimensiones del recomienzo histórico desde la persona misma, es decir, una emergencia y una esperanza. Esto lo dice Roig en un trabajo, bueno, en un artículo pequeño que se llama Condición Humana, Derechos Humanos y Utopía. Siguiendo a Roig, la primera, la emergencia, lo es como resistencia frente a un derecho injusto por uno exento de discriminaciones. Mientras la segunda, la esperanza, es una dimensión antropológica que nos permite confiar en lo esperado para poder trascender la situación vigente. Por medio de ellas, la emergencia y la esperanza es que puede restituirse la condición humana de los sujetos en el espacio público, que en opinión de Hannah Arendt se manifiestan en la acción y el discurso para las actividades no solo inútiles por completo a las necesidades de la vida, sino también de naturaleza enteramente diferente. De allí que el testigo como voz del pasado y el testimonio como género de la memoria sean cruciales en la reconstrucción de la condición humana desde el sufrimiento humano. En opinión de varios estudiosos de la memoria, considerando, por ejemplo, Todorov, Ricoeur, Derrida o Reyes Mate, eso configura una cultura de la memoria que se ve apoyada en la democratización de la historia y el llamado giro subjetivo de las ciencias sociales. Cultura asumida en nuestra América desde el siglo XX hasta la actualidad por la historia de las ideas, el pensamiento postcolonial y subalterno de Estados Unidos, así como los postcoloniales latinoamericanos, hoy autonombrados de coloniales, por lo cual la memoria puede ser distorsionada en un mal de archivo que excede de fuentes a la memoria hasta saturarla de información e impedir así su comunicación plena y necesaria para su ejercicio. De allí que para restituirle valor al testimonio en su necesario valor de entendimiento dialógico y praxológico, haya que situarlo en los límites de la construcción de la identidad subjetiva y colectiva, así como su valor ejemplar para destacar enseñanzas y valores de una moral que puede ser vigente y servil o emergente y servicial. Y esto nos llevará justamente, aún a pesar del borramiento de las huellas materiales, pues siempre queda alguna huella simbólica que desde la oralidad tiene importancia fundamental. Es así que, bueno, lo que aquí proponemos y propondremos como una filosofía de la memoria está tránsida por las distintas tipologías de la justicia. Amén a los distintos horizontes que ha tenido, bueno, podríamos decir justamente que la memoria en su ejercicio permite atender a la importancia del sujeto concreto como expresión universalizable de las posibilidades reales de la materialidad histórica, esto según expresión de Osvaldo Ardiles en su libro Vigilia y Utopía, para poder atender a su autoridad en el ejercicio de nombrar y juzgar con mayor fidelidad la realidad conforme a la palabra del diálogo y con el otro. En este sentido, y para ir también concluyendo, puede situarse el juicio del singular, pero no el juicio de la historia, sino más bien el del historiador en turno, lo que no implica entonces que dejemos de atender tanto a lo previsto como a lo imprevisto de la historia, aquella región del misterio que no deja de ejercer un papel condicionante en nuestro mundo. De tal modo que, digamos, en este sentido, no solamente es el bien común, sino también la responsabilidad, ejes de una filosofía de la memoria. Y desde lo político, como plantean filósofos de la liberación como Osvaldo Ardiles, entendiéndolo como ordenamiento racional de la vida social por vía de autoridad, es que todos estos elementos podrán configurar la justicia como un proyecto colectivo que en tanto justicia anamnética dimensione la singularidad subjetiva y regional de lo silenciado, lo acallado, lo ignorado, lo invisible e imprevisto en la historia humana para una vida colectiva más digna. Es lo político entonces el puente entre las posibilidades reales
y la utopía como criterios de esta regulación racional por una vida colectiva existencial y solidaria con el otro. Esto es todo por mi parte y les agradezco mucho. De acuerdo, muchas gracias Orlando por tu ponencia. Vamos ahora a continuación a darle la palabra a Martínez Andrade Juan Carlos. Él nos va a presentar un trabajo llamado La red del pensamiento decolonial, fortalezas y debilidades, y nos empezará hablando un poquito de su trayectoria. Adelante Juan Carlos, tienes la palabra. Gracias, soy Juan Carlos Martínez Andrade. Qué pena que ya no nos pudimos ver allá en San Luis Potosí, pero qué orgullo y qué gusto que nos podamos ver por lo menos por estos medios electrónicos. Agradezco a la Asociación Filosófica de México el organizar este evento. Pues yo soy Juan Carlos, soy antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Soy maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. La antropología me llevó hacia la administración pública porque trabajando con comunidades indígenas, la verdad es que de repente, pese a que los estudios culturales me atrapaban, lamentablemente, trabajando con comunidades, pues lo que más exige, lo que más exige en el campo, de repente es echar la mano en la administración de los recursos, ¿no? Esta traducción literal, o sea, una traducción de lo que es el pensamiento administrativo burocrático hacia pues los procesos sociopolíticos, ¿no? De las comunidades. Entonces me fui a la administración pública y luego hice un doctorado en ciencias sociales en el Colegio de San Luis. Actualmente, edito en la revista y en la casa editorial Analéctica, pero he sido profesor investigador de administración pública, de estudios sociales, de economía, de varias cuestiones. Y bueno, lo que les quiero platicar hoy es sobre la red de pensamiento decolonial. Es una red de filósofos, de científicos sociales, construida en América Latina, pero que poco a poco se ha ido nutriendo de pensadores africanos, europeos. Entonces, me gustaría comentarles sobre algunos miembros y su obra. La red de pensamiento decolonial es sin duda un grupo de jóvenes investigadores latinoamericanos, o así nace al principio, y les digo, se ha ido nutriendo por investigadores de otros continentes. Algunos provienen de la filosofía de la liberación, otros vienen del grupo Modernidad y Colonialidad, algunas otras vienen del feminismo descolonial o decolonial, muchos otros del marxismo crítico, la pedagogía de la liberación. La pretensión de este grupo es crear una nueva escuela de pensamiento, si es posible, dentro de lo que llamaríamos el enfoque decolonial latinoamericano o el pensamiento crítico decolonial. Y muchos de estos son jóvenes investigadores, pero que aunque nos suenen jóvenes, ya traen una producción notable, como lo veremos más adelante. La red de pensamiento decolonial sigue el camino de los pensadores del denominado grupo Modernidad Colonialidad, ¿no? Y todos identificamos a Aníbal Quijano, Edgardo Lander, Ramón Grossfogel, Agustín Laomontes, Walter Miñolo, Zulma Palermo, Catherine Walsh, Arturo Escobar, Fernando Coronil, Javier Sanginés, Enrique Dussel, Santiago Castro Gómez, María Lugones, Nelson Maldonado Torres, que tienen este librito, ¿no? Por ejemplo, el giro decolonial, reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, o esta compilación de Lander, ¿no? La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales en perspectivas latinoamericanas. La gran diferencia
entre la red de pensamiento colonial y el grupo Modernidad Colonialidad es que la red de pensamiento colonial ha creado y ha consolidado sus propios espacios de divulgación y difusión del conocimiento, ¿no? Algunas revistas, por ejemplo, algunos espacios editoriales que podemos identificar son, por ejemplo, la revista Nuestra América en Chile. Es una revista indizada con ISSN que tiene como objetivo propiciar un espacio de desarrollo de un pensamiento crítico y descolonial que se posicione desde la experiencia de las problemáticas que afectan al sur epistémico del planeta, con una mirada desde la realidad en América, pero abierta a cualquier región. Publica artículos y productos de investigación originales que permiten comprender y actuar sobre la sociedad y hace explícito el conocimiento sobre las comunidades, ¿no? Este objetivo dicho mismo desde los fundadores de la revista Nuestra América. Otro espacio editorial es la revista Filosofía Afro-Indo-Aviayalense, también llamada revista FAIA, ¿no? Construida por investigadores en Argentina y en Chile, creada en 2012, ¿no? Por una voluntad colectiva de pensadores afincados entre una y otra orilla del Atlántico, dicen ellos, cuyo objetivo esencial consiste en la apertura, reconocimiento y afirmación del diálogo entre el pensamiento sur-ser, así le han llamado, en pos de una praxis ético-política liberadora. Está la revista Analéctica, en la que tengo el enorme placer de ser editor, creada por investigadores en México y en Argentina, registrada en Argentina. Es un proyecto editorial que promueve la producción del pensamiento filosófico con orientación decolonial y crítica, con sede en Buenos Aires, y que toma su nombre Analéctica por el método analéctico de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, ¿no? Que es, bueno, lo que dice Dussel, más allá de la dialéctica, construir el pensamiento como desde el oprimido, ¿no? Desde abajo. Y el comité editorial está conformado por investigadores de varios continentes. También está la revista Construyendo Paz Latinoamericana, COPALA, impulsada por grandes investigadores en México, pero también en Colombia, que inició en 2016 y sus propósitos son de divulgación y difusión, sobre todo de las letras que contribuyen al conocimiento y a la praxis de sociedades no violentas, de convivencia pacífica que fortalezcan construcciones de paz, con justicia social, libertad, democracia, dignidad, respeto a la diversidad social, política étnica, cultural, lingüística, religiosa, sexual, nacional, regional, de género, y de toda la multiplicidad de diferencias que se presentan en los escenarios familiares, educativos, sociales, regionales, locales, nacionales, latinoamericanos y mundiales. Esto en palabras de los propios editores de la revista Copala. Bueno, y entonces, ¿quiénes son estos investigadores, ¿no? De los que les vengo a hablar de la red de pensamiento colonial. Bueno, uno de ellos es Abdiel Rodríguez Reyes, filósofo panameño, investigador del Centro de Investigación de la Facultad de Humanidades y profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá. Fue presidente de la Asociación Centroamericana de Filosofía y, por ejemplo, en su artículo Las emergencias del pensamiento crítico y colonialidad, publicado en este espacio Rebelión, Abdiel, por ejemplo, afirma que las condiciones objetivas para las transformaciones se tienen que tejer en comunidad o sembrar la semilla y esperar su florecimiento. Dice, no, la verdad no estamos haciendo ni lo uno ni lo otro, quizás muy intermitentemente, con poco impacto, pero podemos aprender de nuestras experiencias históricas. Entonces, este Abdiel propone un pensamiento transformador congruente con la participación de la construcción de una nueva red de pensamiento filosófico. Otro gran investigador a quien me gusta mucho leer es José Capera Figueroa, politólogo de formación y maestro por una universidad mexicana, aunque él es colombiano.
aborda conceptos como ciudadanía, democracia, procesos políticos desde una perspectiva colonial. Se reconoce de origen étnico mulato, él así se reconoce. Se formó en el campo de las ciencias sociales y particularmente en lo correspondiente a la ciencia política, dándole sentido a las dinámicas de nuestra América. José Capera colabora directamente en las revistas Bahía, Analéctica y Copala. Y no solamente como autor, sino también como miembro de los comités editoriales. Otro gran filósofo es Ismael Cáceres Correa, autor de Una mirada crítica sobre el proceso político del movimiento indígena boliviano y su apuesta en la refundación del Estado. Ismael Cáceres Correa es chileno y también es miembro de la Red de Pensamiento de Colonialismo. Capera, por ejemplo, en relación con Cáceres Correa, realizan un análisis sobre los movimientos sociales en Bolivia y juntos dicen: la apuesta del movimiento indígena boliviano se convierte en un referente de lucha social descolonizadora, debido al contenido transformativo de las propuestas enfocadas a superar el modelo de educación europeo, las instituciones liberales y las formas de organización económica establecidas por las élites, con el fin de dar un giro hacia la praxis, saberes y acciones de los grupos oprimidos en sus territorios. Esto significa un cambio de formas paradigmáticas de relacionarse y coexistir en comunidad. Otro investigador que me gustaría platicar es Fernando Proto Gutiérrez, a quien lo vamos a tener a la 1 de la tarde para presentar un libro aquí en el Congreso. Y él propone, por ejemplo, un repensar del concepto de lucha social descolonizadora. Él es argentino, Fernando Proto, y en su artículo Universidad Pública S.A., Neocolonialismo extractivista del conocimiento científico en la época del capitalismo cognitivo, aborda la parte de los paradigmas cognitivos que condicionan las prácticas micropolíticas que estructuran el funcionamiento de las instituciones educativas. A diferencia de Capera o de Cáceres Correa, por ejemplo, Proto se adentra a los procesos internos de institucionalización de los paradigmas cognitivos. Y bueno, es una lectura bastante relevante. Proto, por ejemplo, es creador de la revista Bahía y el actual coordinador de la Red de Pensamiento de Coloniales, el que le da como orden, ¿no?, a las reuniones, eventos, publicaciones. Proto se acerca a los procesos de desterritorialización de la producción, que obedece, en sus propios términos, a un proceso de posmodernización que sustituye la línea de montaje por un modelo reticular de cooperación social abstracto, en el que la hegemonía del par capital-trabajo, suscrito en el escenario de la fábrica como espacio de disciplinamiento, es desplazado por la hegemonía del trabajo cognitivo en el espacio desterritorializado de la red. Y en este sentido, otro miembro, Luis Martínez Andrade, sociólogo mexicano, dice: la colonialidad del poder como patrón de dominación-explotación se configuró sobre una organización racial del trabajo, ¿no? Entonces, añade la categoría raza. Martínez Andrade, que es Luis, yo soy otro, ¿no? No estoy hablando de mí. Dice Martínez Andrade, Luis, el sistema de producción capitalista como proyecto hegemónico está sustentado principalmente en dos pilares. Por un lado, se basa en la dominación mental o ideológica, simbólica y discursiva de los seres humanos, y por el otro, en la explotación material, técnica, biogenética, trabajo flexible, taylorismo, fordismo, entre otros, de una élite de las mayorías. Entonces, la tarea epistemológica sería, para este autor y para este grupo, replantear algunos preceptos básicos de la ciencia social desde la negatividad material de las víctimas, para así proponer de manera realista algunas vías hacia la construcción de una sociedad postcapitalista. Una tarea que
el autor, el escritor, el politólogo, sociólogo Aldo Fabián Hernández Solís, en su obra Clase Pueblo, Subjetivación Política y Grupos Subalternos, publicada en 2019, reconfigura bajo el concepto de clase pueblo y propone una nueva definición en la que clase pueblo, a diferencia de otro espacio, ¿no? Como sería Europa en la Revolución Industrial, pensándolo desde América Latina, clase pueblo para Aldo Fabián Hernández es un sujeto producto de la unidad por medio de una articulación de las clases, sectores y grupos subalternos junto con sectores críticos de la sociedad. Entonces, se distingue este concepto porque la clase pueblo es un sujeto histórico-político. No es un sujeto preexistente y se construye como proceso en y por la lucha. Así lo dice Aldo Fabián. Su construcción parte de los subalternos y los sectores críticos a una dominación. Es un sujeto antagonista a la dominación en las clases dominantes. Es el sujeto de la emancipación, que es autoemancipación de los subalternos, porque al partir de las, diría Dussel, ¿no? de la subsunción de estos saberes, entonces el proceso de emancipación se vuelve autoemancipación. Y contiene una relación en lo interno como articulación de clase, grupos, sectores, en lo externo como la lucha. Y bueno, otros autores de la red de pensamiento colonial a quienes hay que poner la atención son el colombiano, filósofo y abogado Daniel Flores Muñoz, que ha participado en la construcción de esta noción de pueblo a través de la acción colectiva y prácticas de inconstitucionalidad como una herramienta eficaz de participación democrática efectiva. Y además de este profesor, yo invitaría a poner la atención a la filósofa venezolana Diana Milagros Rueda de Aranguren, que propone una significación del concepto humanético como eje del proyecto decolonial de la red de pensamiento de colonialidad, en coincidencia con la filosofía de la liberación de Dussel y la pedagogía del oprimido de Freire. Para Diana Milagros Rueda, el proyecto humanético parece más... Juan Carlos, si podrías ir concluyendo, por favor. ¿Sí? Estamos sobre el tiempo. Para ir concluyendo. Correcto. Correcto. Les decía que para Diana Milagros Rueda, el proyecto humanético parece más un esfuerzo máximo de concientización, tal como Freire se refiere a la revolución cultural. Y bueno, pues me faltarían por mencionar algunos otros, pero mi idea general aquí expuesta es que esta red de pensamiento de colonialidad está construyendo espacios, está construyendo conocimiento, está, digamos, está abriendo una nueva forma de pensamiento, me parece. Sigue recuperando mucha tradición europea, sigue recuperando mucha tradición de América Latina de los siglos anteriores. Pero bueno, hay que ponerles atención. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, vamos a dar paso ahora a Bela Ramos Alfonso. Él nos presenta un trabajo que se titula Una filosofía del ser humano de nuestra América. Entonces, para que nos hable un poquito de su trayectoria y luego le podamos dar inicio a su trabajo. Adelante, Alfonso. Sí, muchas gracias, César. Muchas gracias a los organizadores, al doctor Mario, a Isaías, por esta oportunidad de poder hablar sobre los temas que estamos trabajando. Yo soy doctorante en el posgrado de estudios latinoamericanos y mi principal labor la he desempeñado como profesor de colegio de bachilleres. También tengo una participación permanente en el seminario que dirige el maestro Mario e Isaías Palacios sobre historia de las ideas. Así que no hay mucho que añadir en ese sentido sobre la trayectoria, sería, digamos, lo más significativo. Bueno, yo preparé una lectura relativa a este tema
sobre una filosofía del ser humano de nuestra América como una búsqueda necesaria, nunca agotada sobre qué es lo que nos identifica, qué es lo que nos define y que a partir de esto podemos plantear ciertos horizontes de soluciones, de posibilidades a la realidad social en la que nos encontramos inmersos. Obviamente esta realidad pues está determinada por diversos conflictos y problemas, unos de mayor urgencia que otros, ¿no? Bien, paso a dar lectura a la reflexión, que al final es eso, una invitación a la reflexión, para que ya más adelante pues podamos compartir, si es que les interesa, algunas cuestiones relativas a esto. Bien. Apertura. Lo divido en tres partes. La primera, apertura. La parte inicial por la que es justo comenzar tiene como objeto explorar más a detalle qué se quiere averiguar con la definición de filosofía del ser humano. Filosofar, en el sentido que deseamos expresar, alude a comprender más a fondo el objeto que se va a estudiar, desde su causa, qué lo hace surgir y en qué radica su sentido. Desde luego, y para esto, solo tendremos a la vista algunas pistas por el acotamiento necesario del tiempo. La concepción de ser humano de nuestra América, de nuestro continente, de nuestra geografía, de nuestro horizonte, etcétera, se ha venido haciendo presente desde hace ya más de 4 siglos, tal y como lo menciona correctamente Mario Ruiz Sotelo en las líneas siguientes. Y dice Ruiz Sotelo: la discusión en torno a la naturaleza del ser humano oriundo del continente americano comenzó apenas poco después del descubrimiento. Fue el propio Colón quien organizó la trata de esclavos indígenas, disposición que a la postre le significaría su distanciamiento con la corona. Hasta ahí la cita. También otro que nos habla sobre cómo ha sido este recorrido sobre la investigación en torno a lo que es el ser humano en América Latina es Jorge Gracia en las líneas siguientes. La característica más sobresaliente del tema del hombre, tal como se presenta en la América Latina, es su pluralidad problemática. En contraste con la precisión y limitación con que se plantea, por ejemplo, el problema del valor que se centra en el conflicto entre objetivismo y subjetivismo axiológicos. El tema del hombre se encara en una problemática compleja y multifacética. Los positivistas de principios de siglo se preocupan por una descripción psicológica del hombre en un intento de resolver el problema de la dualidad fenoménica cuerpo-mente, entre ellos Varona e ingenieros. Los neoescolásticos, Amoroso, Lima, Robles, Derisi, concentran sus esfuerzos en la investigación de su esencia universal y eterna. Los pensadores que siguen al vitalismo de Bersón, Caso, Vasconcelos, Farías Brito o Molina, y las nuevas corrientes germanas, Ramos, Romero, Reale, tratan de plasmar una nueva interpretación de lo intrínsecamente humano, y al mismo tiempo los existencialistas, Astrada, Ferreira da Silva, niegan toda posibilidad de su definición esencial, mostrándose partidarios de un humanismo existencial. Este pluralismo no es más que la reflexión del multifacetismo que toma la cuestión en la discusión antropológica europea, de la influencia de la cual la América Latina todavía no se ha liberado completamente, y que es, a su vez, producto de la ambigüedad innata en la pregunta que la filosofía del hombre trata de responder. ¿Qué es el hombre? Dice Gracia, hasta ahí la cita. Así, la comprensión del ser humano ontológicamente de nuestra América se expande por una gran cantidad de rutas de conocimiento que nos permitan entender y profundizar nuestra realidad. De ahí surgen problemáticas que corresponden a situaciones muy concretas que, en su análisis puntual, reconocen la postulación de soluciones viables y lógicas congruentes con nuestra condición. Esto permite explorar ideas originales y no importadas que en muchas ocasiones son prueba incuestionable de una sumisión epistemológica o bien una colonización intelectual aceptada acríticamente. Vamos al siguiente momento, que será el contexto de la problemática. La vida social en toda su gama de circunstancias prácticas se compone de una pluralidad incontable. No somos capaces de ordenar acertadamente todo lo que ocurre en su dinámica, y las relaciones humanas sobrepasan en mucho la propia capacidad racional de entender y comprender todo lo que ellas son, es decir, sus facetas, cambios, motivaciones y emociones en ellas implícitas. Así, el universo de las relaciones se nos presenta como incognoscible en su totalidad. Sin embargo, y a pesar de una riquísima cantidad de situaciones
el ser humano apela a principios que le permitan conducirse acertadamente en un mundo polifacético. Esos principios surgen del autoconocimiento que como seres orgánico-intelectuales poseemos. Conocerse a sí mismo en lo que se es en sí y no solo por lo que está determinado por lo contextual, es orientarse hacia principios de corte universal que tocan o son fundamento de todo ser racional. Esa explicación corresponde o es objeto muy apreciado por la antropología filosófica. Del conocer las bases de lo que somos nos permite tener elementos orientativos de acción efectiva en aquel universo plural y enorme que denominamos el mundo social. De esa base antropológico-filosófica surge también una ética, a saber, qué nos es lícito obrar y qué debemos de hacer. Y aquí citamos a un filósofo español, Gabriel Amengual, que en su texto de Antropología Filosófica dice lo siguiente: de hecho, sean cuales fueran las circunstancias de la reflexión sobre el hombre, es uno de estos ámbitos de conocimiento fundamentales para otras disciplinas, como pueden ser la ética y la política, la sociología y la economía, la psicología y la religión. Hasta ahí Amengual. No es una afirmación extraña o ajena a la realidad el decir que la humanidad en general en nuestro tiempo atraviesa una serie de problemas vinculados con su actuar en el mundo. La manera en que se conduce el ser humano con su entorno vital y con los otros resulta en muchas ocasiones cuestionable. Nos hemos caracterizado tristemente por ser profundamente destructivos y violentos. Sin embargo, no se trata de establecer un catálogo de lo malo que hacemos, sino de señalar muy generalmente aspectos que desde luego no se pueden omitir o bien cubrir. Procurar ser conscientes de nuestras acciones posibilita que establezcamos lo que está bien y lo que debe de corregirse. Los efectos de las acciones de los seres humanos se deben clasificar para identificar con mayor seguridad a qué sector de la realidad humana pertenece. Por ejemplo, los efectos negativos sobre el mundo de la naturaleza no tienen las mismas características ni se sustentan en iguales aspectos que los generados en el mundo social. Por tal motivo, es importante establecer al menos esos dos universos de acción dentro de la realidad: el que tiene que ver en la relación con la naturaleza y el que se vincula con la vida social. En consecuencia, es el de la vida social al que dirigimos la atención primordialmente. En esta clasificación se presenta un problema al que no debemos de dar la espalda. Este es, esos problemas que creemos son generados por nuestras acciones en la realidad social, en tanto los ubicamos y expresamos, corresponden verdaderamente a la existencia objetiva de conflictos dentro de esa dimensión, o son solo una generalización teorizada, nutrida por una imaginación y subjetividad que es inexacta en su correspondencia con el mundo social en sí. Aquí, desde luego, nos enfrentamos a un milenario problema de la filosofía. ¿Existe una realidad en sí, en este caso social? Y si es así, ¿es posible conocerla? Y si es posible conocerla, ¿el diagnóstico que hacemos de ella es acertado? Esta exigencia epistemológica nunca está de más, pues nos obliga a sentar bases sólidas. Es por eso por lo que es importante acercarnos rigurosa y puntualmente a una epistemología de la sociedad actual. Ese conocimiento debe de estar enriquecido necesariamente por la ética, pues se trata de las relaciones que establecen los seres humanos, cuáles son y cuáles deben de ser. Aquí vamos a citar un párrafo del texto de Dussel en su diccionario del pensamiento filosófico latinoamericano, quien dice: dentro del pensamiento filosófico latinoamericano, la ética constituye algo más que una de las disciplinas básicas. Se trata, en efecto, del ámbito de problemas directamente vinculados con los intereses, las preocupaciones y las inquietudes sociopolíticas, características con relativamente escasas variantes en todos los pueblos de América Latina. Hasta ahí la citan. Sabemos nosotros que Dussel se ha dedicado muy intensamente al análisis, a la profundización sobre la ética y la ética latinoamericana, ¿no? Con su ética de la liberación. Bien, de ello se desprende que es primordial ubicar los problemas éticos sociales de nuestro tiempo, fincados en el comportamiento de los sujetos en la sociedad. Vislumbrar esos problemas y profundizar en la investigación para encontrar respuestas que satisfagan implica ir directamente a reflexionar sobre la naturaleza humana y cómo ésta se manifiesta y determina según las condiciones histórico-temporales a las que se encuentra unida. Analizar eso es materia sin duda de una filosofía del hombre, un análisis filosófico, en este caso, con un perfil latinoamericano, ya que es el ser humano de nuestra región el que está bajo el ojo escrutador del análisis.
Vamos al último paso, al último punto, que sería posibles horizontes de salida. Una filosofía del ser humano de nuestra América desde el perfil de la justicia y libertad es una investigación que busca reflexionar sobre posibles soluciones a los problemas éticos sociales en América Latina. Dicha reflexión se encuentra sustentada en la metodología de la historia de las ideas, en la que es el ser humano centro de análisis en tanto se procura su recuperación como fundamento de la realidad. Recordemos que uno de los principales temas de la historia de las ideas y de su metodología es sustentar siempre que las ideas surgen en un contexto histórico temporal. Y dentro de ese surgimiento de las ideas, dentro de un contexto histórico temporal, es primordial recuperar al ser humano como eje fundamental de la reflexión. Muchas veces en los discursos posmodernos nos damos cuenta que el ser humano queda rebasado y es asumido como objeto y no como sujeto. Bien, vinculado a lo anterior, se encuentra el problema de la búsqueda de un ontologismo fenoménico de lo nuestro americano, es decir, en qué consiste el universo llamado nuestro americano y cuál es la identidad humana que se relaciona con él. Debemos de aceptar que dicha cuestión ha despertado un interés singular en los intelectuales de nuestra América, comprender qué y cómo somos. Para responder a ello se ha recurrido a las herramientas filosóficas que permitan llegar a un terreno más estable y fundamental. Es claro que en la noción de identidad se busca fincar las razones más sólidas sobre lo que somos como sujetos racionales existentes, capaces de contribuir al saber universal con una visión específica sobre el mundo, esto es, su constitución e interpretación. Dentro de la historia de las ideas filosóficas latinoamericanas se puede verificar la incidencia del tema sobre la identidad, tal como lo señala el filósofo español Carlos Berlegui en las líneas siguientes. Berlegui dice que dentro de la filosofía latinoamericana el tema de la identidad ha sido de los más trabajados. Dice Berlegui, por eso el subtítulo que he considerado más adecuado para expresar en su conjunto esta historia es precisamente una búsqueda incesante de la identidad. En la medida en que considero que ese empeño es el que empuja en gran medida a los pensadores iberoamericanos más significativos, incluso antes de la emancipación política de España y Portugal. Hasta aquí Berlegui. Es lógico afirmar que nuestro mundo social latinoamericano denota un grupo de conflictos de diversa especie y complejidad. Por ello, es urgente establecer un recuento de los problemas que exigen una solución más pronta, aquellos que en su conjunto puedan ser ubicados como los de mayor relevancia para el ser humano adscrito a nuestro orden. En ese sentido, existen dos temas orientativos de nuestro estudio, los de la justicia y la libertad, que permiten centrar un grupo de problemas sociales urgentes de respuesta y que se relacionan con un universo más extenso denominado problemas éticos sociales en América Latina. Así, por un lado, nos encontramos con la ubicación de aquellos problemas sociales medulares en América Latina, esos que demandan una solución urgente, vinculados con la discusión sobre la justicia y la libertad. En ese ámbito tenemos, por ejemplo, los que nos señala el filósofo mexicano Mario Magallón Anaya, quien dice en su libro Aventuras dialécticas de la modernidad alternativa radical, publicado apenas en 2017, hace 3 o 4 años, lo siguiente, dice el maestro Mario. Empero, el tema del poder, no obstante que no se muestra ni se menciona en la mayoría de los estudios de las relaciones humanas, filosóficas y sociales, está allí presente, y aunque se desvanece o encubre, se encuentra en todos los actos humanos. Así, puede decirse que cuando se estudia con cuidado, sistematicidad y disciplina, es posible descubrir su presencia, lo que permite colegir con Foucault que el poder está en todas partes, permea todo, penetra e invade los cuerpos, las almas, las instituciones, las organizaciones sociales y políticas, lo que frena o dificulta reconocer y diferenciar lo verdadero de lo falso. Esto sucede de forma vertiginosa en tiempos posmodernos y poscoloniales globalizados, allí donde la fuerza de los argumentos y la facultad de juzgar de los sujetos como personas libres e iguales desaparece. Las habilidades y certezas se han vuelto rígidas y cancelado el diálogo, la comunicación y el entendimiento. Ante la realidad que hoy se vive es urgente la crítica a las instituciones políticas del Estado, a las sociedades industriales, a los medios de comunicación, a las redes sociales de comunicación e información desde las filosofías prácticas. Por ello es necesario invertir las relaciones en las cuales, hasta la actualidad, el ser humano tiene una existencia sometida, humillada, excluida
despreciada. Hasta aquí la cita del doctor Mario. Como vemos, es una reflexión muy actual, incluso por lo que vivimos ayer, ¿verdad? Esta desconexión masiva de las redes de comunicación como WhatsApp y Facebook pusieron en crisis al mundo, ¿no? Y lo vimos en la pérdida de la fortuna de Zuckerberg, el dueño de estas importantes líneas de comunicación, ¿no? Que se cuantificó en más de 6,000 millones de dólares la pérdida de su fortuna. Hasta ahí estamos condicionados por estos nuevos mecanismos, ¿no? Bien, ya vamos a concluir. Cuando estos puntos problemáticos se ponen sobre la mesa de discusión, en diversas ocasiones se observa que queda difuminada la importancia del ser humano al interior de ellos, siendo él, si se mira con atención, el principio y fin en su dinámica. Esto nos lleva a analizar un tema inaplazable que es y de los problemas éticos sociales en América Latina, vinculados, como ya lo dijimos, a los conceptos de justicia y libertad, situación que nos orilla a estudiar con detalle al sujeto actuante responsable no solo de generarlos, sino también de procurar o intentar resolverlos. De ahí que toda exploración sobre los temas de la justicia y la libertad en nuestro mundo latinoamericano resulte en ser, en efecto, la investigación sobre el ser humano. ¿Qué es el sujeto latinoamericano? ¿Qué lo define? ¿Podemos establecer la realidad de una esencia que subsiste en la base de su existencia? Con esas preguntas damos por terminada nuestra exposición, pero inaugurada una reflexión sustancial e impostergable que indague quiénes somos y para qué estamos aquí. Pues esta es mi reflexión, mi exposición, y muchas gracias por el espacio. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Alfonso. Entonces ya tenemos por acá a Robert Stingel. Él nos va a hablar de un trabajo que se llama Ideal y Realidad. Entonces, Robert, cuentas con 15 minutos, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Primero me quiero muchísimo disculpar con ustedes y más con los compañeros que exponieron antes. Me llegó la invitación, yo me recuerdo, pero hace 5 minutos antes que empezó el congreso y tenía clase y tenía que exponer a mis alumnos a aprender. Fue la razón que me conecté ahorita y también muchas disculpas a los compañeros entrar ahorita y no antes para escucharlo. También me disculpo por lo tanto, como fue tan improvisado que mi texto está en la casa, yo en la universidad trabajando, tengo que recuperar un poco mi ponencia. Mi nombre es Robert Stingel, soy originalmente de Austria, vive 12 años aquí en México y desde 20 años estoy viajando por América Latina, escribió mi maestría sobre temas americanos latinos y yo sé que es muy complicado cuando viene un europeo meterse en los asuntos latinoamericanistas. Y posiblemente yo soy una de las pesadillas para americanistas y también para filosofía latinoamericano que el clásico europeo, ¿no? Con sus conceptos y con sus ideas en la filosofía, concurso, la ignorancia sobre la filosofía latinoamericana. Sin embargo, el trabajo que lo realicé desde la maestría fue la figura de Simón Bolívar. Y tiene que ver que mucho en los 2002, 2003 empecé a bajar mucho a Venezuela y vivía un tiempo en Venezuela donde fueron los movimientos de Hugo Chávez, el chavismo, un nuevo gobierno socialista, una independencia de las formas europeos, la técnica capital, el mercado. Entonces, y me dio muchísimo esta expresión que en cualquier pueblo, como aquí en México, tienen una estatua de jueves, para mí fue Bolívar. Empezaba en este caso de Bolívar y encontré que fue una persona entre los continentes. Su formación fue europeo con Simón Rodríguez, fue formado en Rousseau, en Montesquieu, en la filosofía europea a su distancia, en España y también después de la Revolución Francesa, pero sabía también sobre las realidades en América Latina. Entonces, para mí fue una persona en un alto grado interesante porque fue exactamente viendo entre estas dos culturas, entre estos dos continentes, y se dio también vista en sus proclamaciones, en sus discursos. Y por eso acabé en la maestría
esta idea de qué influencia tenía la filosofía europea a Simón Bolívar y dónde lo rechazó. Porque algo que me dio muchísimo atención en el trabajo fue en el discurso de Angostura, donde claramente dice, la filosofía europea lo adoro y es el máximo que tenemos, pero para el continente americano latino no sirve. Aquí no podemos aplicarlo. Y este para mí fue un inicio interesante para investigarlo, porque tenía también esta idea, me rompió en mi estudio en Austria, en la Universidad de Viena, sobre filosofía, la universalidad. Also, pensando que la filosofía es una muestra, ¿cómo se llama?, universal, que no tiene las culturas, also que vaya, un axioma que construimos que es afuera y es base de nosotros todos. Se rompe. Entonces, Simón Bolívar en el discurso de Angostura en varios puntos conecta sus ideas, donde dice, sí, en el sistema del gobierno, el federalismo como se realizaron en Estados Unidos es el ideal, es el hombre perfecto, es la forma perfecta de gobernar pero para América Latina no sirve, ¿no? Entonces, en este discurso, pensé también en el doctorado de estudios latinoamericanos que realizó aquí en México, pensar en qué pasa con las transformaciones de los ideales a la realidad y donde no se cumpla. Lo olvidé para decirlo antes, cuando tomé protesta para mi doctorado, lo juré que nunca voy a trabajar como latinoamericanista. Es la primera vez que lo rompo un poco, pero tal vez me lo perdonan eso. Pero este punto creo que me parece interesante, que los ideales tienen que tener una conexión a la realidad. Cuando tenemos ideales, y muchas veces nos equivocamos, que son ideales políticos o ideales sociales, si no tienen ninguna conexión a la realidad, se vuelven en utopías. Y ese es este triple que empezaba a trabajar sobre la utopía, sobre el ideal y la realidad. Y muchas veces que está pasando que utopías pueden ser cambiándose en ideales. Also, Thomas More, los utopias grandes que tenemos, Platón, el Estado, se volvieron en transcurso de utopías a ideales, y en el momento cuando se realizaron, se desaparecieron como ideales. Y este también es un proceso peligroso, porque también sabemos, cuando tenemos sistemas democráticos o sistemas sociales y no lo cuidamos y se realizaron, lo tomamos como X, como cualquier cosa, como en una normalidad, y lo perdimos este asunto que en un momento fueron ideales que la gente luchaba. Y yo creo que en América Latina pasó mucho en este proceso de los ideales europeos, que lo tomaron de la Revolución Francesa, la igualdad, libertad y la fraternidad. Hay un grupo de los criollos que pertenece a Bolívar también lo tomaron para ellos, y se aplicaron estos ideales para estos ciertos grupos. Also, la libertad para los que hicieron los estados en América Latina significaba libertad de nosotros, criollos, de los españoles, de los europeos, ¿no? Pero la idea de establecer estas libertades en un conjunto para una sociedad compleja no se dio, se quedó en una utopía. Y también en igual forma fue no solamente la libertad, sino la igualdad. La igualdad fue nosotros, americanos latinos, con los europeos, pero la igualdad social no se veía. Entonces, yo creo que se abrió este espacio entre que muchos procesos democráticos, muchos en realidad se quedaron como utopías en América Latina. La pregunta siempre me causó un poco después del doctorado, es la pregunta de entonces qué camino tiene que ir a América Latina. Y por eso yo creo que me considero un poco como una pesadilla para un latinoamericanista tradicional. Yo creo que estas tendencias que tienen de la decolonialización, de separar su propio camino, que fueron mucho imponiendo aquí en los 80,
venta en los autores, América Latina ya no es posible. América Latina tiene que formarse y posicionarse en ese mundo. Yo creo que México también tiene un expresidente específicamente que tiene esta idea de Isidro Fabela que no existe una intervención en otros países. Para explicar rapidísimo, Isidro Fabela, y es la conexión que tengo, por ejemplo, con mi país, Austria, fue un político, como ustedes conocen, en un alto grado contrandista, porque fue el único que manifestó en una forma escrita contra la anexión de Austria a Alemania de los nazis. Cuando Hitler en 1938 empezaba a anexar los países en Europa, Isidro Fabela, fueron varios países que manifestaban en las Naciones Unidas, no existían, pero en la organización anterior, en las reuniones de los pueblos, empezaban a manifestar varias, pero Isidro Fabela fue el único que hizo esto en una forma escrita. Y esa es una relación que tenemos entre México y Austria mucho. La otra es, claramente mataron a Maximiliano, el penacho está en Austria. Siempre hay una gran relación entre dos países, pero me parece interesante que Isidro Fabela fue manifestando en una forma escrita la anexión de Austria contra Alemania. Y la historia es súper interesante que no lo hice por un sentido del altruismo, de proteger a los austriacos. Para nada, los mexicanos en este momento, y más Isidro Fabela, fueron muy enojados con los austriacos en esta época, porque los austriacos se comentaban en una forma muy mal sobre la Revolución Mexicana. Austria tenía un austrofascismo antes del tiempo de los nazis, y el austrofascismo fue clerical, fue un fascismo de la Iglesia Católica. Y Austria en varias ocasiones, no solamente por Maximiliano, se manifestaba en una forma mal sobre los intervenciones de la Revolución Mexicana contra la Iglesia Católica. Isidro Fabela también no estaba muy de acuerdo con los austriacos, sin embargo, él manifestó que ningún país tiene derecho de intervenir en un otro país. Este carta escrito es súper interesante porque sería una investigación porque no saben dónde está el original, pero si saben si existe una copia en forma de una estatua que está aquí en la Avenida Reforma. En la Avenida Reforma me costaba mucho trabajo de encontrarlo. Este carta de Isidro Fabela existe, pero es completamente escondido. Está en un camellón entre árboles y basura. Y la copia de Isidro Fabela está en Austria, en una plaza que se llama Plaza México. Y también cerca de ahí es una avenida que se llama Avenida Isidro Fabela. Pues una vez se van a Austria se van a encontrar. Y lo interesante es que Isidro Fabela fue en contra de la anexión porque su decreto fue que ningún país tiene derecho a intervenir en los asuntos de otros países. Y esta carta tenía también impacto, creo que 65 fue involucrado en la Carta de las Naciones Unidas. Also Isidro Fabela fue un político en un alto grado interesante que tenía este impacto. Sin embargo, la pregunta es grande que esta política hasta hoy todavía tiene su validez, porque el asunto es, imagínense si los aliados no intervinieron en la Guerra Mundial II en Alemania, los alemanes ni tenían un pago en los campos de concentración en el genocidio. Eso es una cuestión ética, ¿no? Eso claramente no queremos que países intervienen en países, en otros, en otros asuntos internos, pero ¿dónde hacemos la línea? Y ahí me vuelvo otra vez en Bolívar en la idea de la importancia del latinoamericano en la no intervención. Y yo creo que Bolívar también tenía esta visión grande como ideal que el mundo necesita América Latina. Y América Latina no puede ¿cómo se llama?, extenderse o aislarse del resto del mundo. Y yo creo que en el lugar de
pensar sobre la decolonialización, de ir a su propio camino, también creo que América Latina debería ir a posicionarse en este mundo en cuestiones del medio ambiente, de gobernabilidad, del futuro, del comercio, en un rol más activo. En un rol más activo como lo hace esto, como no extenderse de los procesos internacionales. Y yo creo que estos ideales y realidades es un proceso interesante, me quedó en qué forma América Latina puede ir su propio camino, pero qué es su lugar y su importancia, y el mundo realmente necesita América Latina para el futuro, ¿no? Also, se sabe en el medio ambiente, el Amazonas, si no lo cuidamos, nos afecta a todos. Entonces, en la cuestión de ideales y realidades es exactamente un tema que estoy todavía pensando y realizando, pero yo creo que este camino, no tengo propuesta, pero aquí estamos pensando sobre este camino. Me dieron ya que ya se acabó mi intervención, entonces muchas gracias y lo paso a los compañeros. Regreso la palabra. Muchas gracias, doctor Robert. Eh, con esta parte concluimos la parte de los ponentes. Entonces vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Eh, por lo pronto me gustaría abrir la palabra para ustedes. Si alguien de ustedes tiene una pregunta para alguno de sus compañeros o quisiera algún punto que le gustara comentar, podemos iniciar la primera ronda de preguntas y respuestas con esto. Si a alguien le falta alguna idea por aterrizar o tiene alguna pregunta, pues podemos darle la palabra a cualquiera de ustedes. ¿Qué dicen? Ok, Juan Carlos, adelante. Gracias a todos, fueron grandes presentaciones. Yo nada le quería decir a Robert, oye Robert, pero nadie está hablando de aislarse en América Latina, o tal vez no transmitimos bien el mensaje, pero no podemos aislarnos, ¿no? Creo que nadie ha propuesto eso, o sea, no. O hablamos un idioma, pues que no es de acá, por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos hablando castellano. Y en relaciones internacionales, pues tenemos un montón, ¿no? Tratados de libre comercio, por ejemplo, el Amazonas, el agua, este tipo de cosas que mencionas, pues sí, nos queda claro que hay que cuidarlo. Lamentablemente hay muchísima corrupción en nuestros gobiernos y esa corrupción, de esa corrupción vienen y se aprovechan pues las mineras canadienses, ¿no? Otras empresas, ¿no? Empresas mismas latinoamericanas, mexicanas, ¿no? Lamentablemente. Pero pues no, o sea, más bien creo que yo diría el llamado de la filosofía latinoamericana es intentar quitarnos el eurocentrismo, ¿no? O sea, tratar de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿no? El eurocentrismo, ¿no? Lo decía José Carlos Mariátegui, ¿no? Por ejemplo, de repente cuando uno está estudiando la lucha de clases y uno quiere estudiar el movimiento obrero en América Latina, no hay obreros, ¿no? O sea, dice Mariátegui, aquí no hay obreros, hay campesinos indígenas, ¿no? Entonces hay que repensar completamente a Marx, ¿no? No podemos como traerlo, o sea, y yo creo que esa es como la idea, ¿no? O sea, más o menos plantearnos nuestro lugar de enunciación y darle para adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Le damos la palabra a Orlando y después, si quieres, en un momento, Robert, pues, responder si quieres. Gracias a todos. Bueno, agradezco primero que nada la comunicación de cada uno de ustedes, que en muchos sentidos, bueno, abona y aporta en esta mesa de filosofía latinoamericana. Yo tendría un par de preguntas, una para dos ponentes. La primera es para Juan Carlos Martínez Andrade, con relación a lo de colonial. La pregunta primera sería, ¿qué significa lo de colonial? Puesto que en los autores que él mismo mencionó,
bueno, de pronto no queda tan claro, ¿no? Tengo una idea, pero bueno, me gustaría escuchar su opinión. Y derivado de esto, la otra pregunta sería, ¿cuál sería el aporte, pues, de lo que él considera como tal, digamos, pensamiento decolonial, con relación a la relación entre pensamiento y prácticas políticas, que son muy añejas y que van más allá del propio pensamiento decolonial, ¿no? Y que en muchos sentidos, bueno, pues ni siquiera los propios movimientos sociales de pronto les ponen el nombre de decolonial, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Bolivia, eh, Rivera Cusicanqui, por ejemplo, dialogaba y debatía con Miñolo por el tema mismo de lo decolonial, ¿no? Ellos decían, no somos decoloniales, sino descolonizadores. Es decir, hay una relación compleja, ¿no? De la parte intelectual con la parte de la lucha popular, ¿no? Pero ¿cuál sería esta cuestión? Y sobre todo, como ya evocó a María Tegui, bueno, pues más allá del propio pensamiento decolonial, bueno, creo que se ha reconocido esta parte de las luchas colectivas y populares, ¿no? Y bueno, pues nuevamente también agradecer porque es un pensamiento actual que sin duda vale la pena y es necesario también, bueno, actualizar y poner sobre la mesa, ¿no? Para hacer también un alto en el camino. Eh, con relación al tema de Alfonso Vela, bueno, la pregunta sería más bien, ¿qué antropología latinoamericana pudiéramos plantearnos? Justamente a la luz de lo que ya se ha comentado aquí, ¿no? De parte del último ponente, justamente con relación a la figura de Bolívar, ¿no? Con relación al pensamiento latinoamericano, de parte de los aportes también del pensamiento decolonial, de la propia filosofía de la historia americana, ¿no? Con Leopoldo Sea, entre muchos otros autores, ¿no? ¿Cuál sería propiamente la propuesta de tú y Alfonso? Sería todo, gracias. De acuerdo, entonces si quieren podemos empezar con esta primera ronda. Entonces, si les parece bien, puedes contestar Robert, luego Juan Carlos y luego Alfonso en ese orden. Y podemos luego pasar a una siguiente ronda. Adelante, tienes Tal la palabra. vez creo que vamos bien con el tiempo. Una pequeña anécdota. Hace unos 3 o 4 años fue un congreso de latinoamericanistas en Querétaro. Y yo me fui en la mañana al cierre de campaña para ver dónde mataban a Maximiliano, ¿no? Entonces, ahí en el camino en la mañana pensaba cómo voy a empezar mi participación. Y empezó mi participación en diciendo, Naya, estoy aquí en Rétaro, espero que es un terreno muy difícil para austriacos porque lo matan, ¿no? Ahí lo fusilan, ¿no? Eso es como para entrar el juego. Y había un conflicto sobre un compañero propuse la idea que la democracia directa es el camino para América Latina, porque Charán y como el buen gobierno de los zapatistas es el ejemplo y la democracia representativa es el mal porque ahí entra la corrupción, ¿no? Entonces, en el discurso existen contra la democracia directa ciertos inconvenientes. El primero es la representativa es un paso adelante, porque regresar ciertas cuestiones no puede estar el pueblo, como cuestiones de protección de minoridades. Ahí tenía mis inconformidades, pero me fusilaron en el momento cuando digo que es populismo. Y esto es, por ejemplo, no se trata sobre aislarlo, solo lo encontré algo que existe completamente sobre los términos, completamente diferentes significados. Porque cuando en el momento cuando lo dije populismo, ya vino peronistas y vino Lázaro Cárdenas y vino, y es bueno, y necesitamos pueblo porque construimos, ¿cómo se llama?, hospitales, y populismo es algo bueno, ¿no? Y lo digo, mira, en el tiempo de Donald Trump, del Brexit, tenemos una redefinición del populismo. Ya no podemos hablar de eso. Y tal vez se recuerdan un poco el encuentro entre Peña Nieto y Obama, cuando Peña Nieto dice, no, ya los populistas me caen gordos, ¿no? Y Obama dice, yo soy populista, ¿no? Fue un discurso grande. Entonces, para Juan Carlos, para responder, en la práctica de la filosofía,
como europeo cuando llenó a este país maravilloso, sí existen grandes diferencias, ¿no? Y la respuesta no es abierta, no es algo, tú eres europeo, te excluyo, tú no sabes, y son cuestiones sobre términos. Also en Europa nadie se sucede a hablar sobre filosofías. Nadie sucede a hablar sobre lógicas, ¿no? Also existe la ciencia de la filosofía, es ciencia, ¿no? Y es filosofía. Y la sabiduría, la verdad, es una, y no son muchos. Y la lógica es una, ¿no? Y cuando son lógicas y son contradictorias, tengo un problema. Also, hay un nivel lingüístico, hay un nivel filosófico, porque aquí nosotros en Europa al menos separamos el mitos con la filosofía. Hay una tensión clara entre eso. Aquí es, naja, los Massawa, los Tomis también hicieron filosofía. Y no quiero desapreciar estas culturas grandes que son maravillosas, pero no es filosofía, en el sentido como es, ¿no? Also yo creo que en este sentido soy un peor pesadillo para alguien que habla sobre la decolonización, pero yo encuentro que tenemos problemas en el juego. Y como alemanes austriacos le gustan reglas, le gustan terminaciones, le gustan fijos estas posiciones, y ahí no nos entendimos, ahí nos separamos completamente. Y en el lugar encontramos y definimos estas reglas en conjunto, eso es mi parecencia, ¿no? Porque Juan Carlos dice, en el lugar que encontramos, dices, no, cada quien suyo. Y este es un aislón, yo siento en mi entorno donde existe una separación, pero no quiero romper tanto el tiempo. Pero lo regreso al palabra. Ok, adelante, Juan Carlos. Bueno, no sé, más o menos, porque sí se han hablado de filosofías, ¿no? Sí se han hablado de lógicas, ¿no? Y ahí está Lukács, ¿no? Y ahí están otros, ¿no? O sea, yo de repente pensé en lógica formal, lógica dialéctica, ¿no? No, sí se han hablado de filosofías. Y creo que contestando a Orlando, una de las grandes aportaciones de la filosofía colonial es defender la idea de, bueno, o sea, por ejemplo, usándote, perdóname, Roberto, como ejemplo, pues que cuando Europa viene y dice es que lo que ellos hacen no es filosofía, la pregunta es, ¿qué estamos entendiendo por filosofía? ¿No? Y por ejemplo, Enrique Dussel muy sagazmente dice, bueno, si la filosofía es el amor a la sabiduría, ¿no? Y hay todo un proceso epistemológico de construcción de conocimiento y amar ese conocimiento, entonces, ¿por qué habríamos de negarle a los mayas, ¿no? A los mexicas, a los toltecas y a los actuales mijes, ¿no? Que todos están allá arriba, ¿no? En la Sierra Mije, ¿por qué negarles que están haciendo filosofía? Están amando la sabiduría, ¿no? ¿Por qué no? Ahora, desde un punto de vista antropológico, son otras sociedades, ¿no? Quizás lamentablemente sociedades ágrafas, ¿no? Sociedades que no fueron registrando, salvo en COIS o en otras formas, hasta que llega la colonización y ya se empieza con la escritura, pues su conocimiento, ¿no? No tenemos registros previos, a diferencia de Europa, ¿no? Que tienen registros 1000, 2000 años, ¿no? Bien escritos, ¿no? Entonces, una de las principales aportaciones de la filosofía colonial es esto, ¿no? Reconocer otras filosofías, reconocer que están haciendo filosofía, que estamos haciendo filosofía en América Latina. ¿Qué es decolonial? Bueno, sin duda, primero se usó el concepto descolonial, ¿no? Para quitarnos el peso colonial, quitarnos esa sumisión, ¿no? Porque nos decían los filósofos de antes, cuando uno lea a Ramón Shirau, cuando uno lea este compendio de historia de la filosofía mundial de Bertrand Russell, por ejemplo, ¿no? Uno lo abre, ¿no? Y empieza con los presocráticos, y luego Sócrates, ¿no? Y luego Agustín de Hipona, ¿no? Y luego Kant. No hay, o sea, lo mismo, ¿no? Como dice Robert, no hay filosofía en África, no hay filosofía en India, ¿no? No hay filosofía en América. Bueno, primero, lo descolonial es reconocer que esa es una opinión. Esa es la opinión de Bertrand Russell, ¿no? Entonces viene lo descolonial, quitarnos esa colonialidad, quitarnos esa, ¿no?
ese peso colonial y reconocernos como filósofos, como amamos a la sabiduría. Decolonial se cambia, se le quita la S cuando entra también muy importado debate sobre deconstruir, ¿no? Deconstruir el conocimiento. Decolonial, entonces, cuando le quitan la S, ya no es quitarnos la colonia, sino deconstruir lo colonial, ¿no? Y entran grandes, ¿no? Grandes pensadores, Rodolfo Stavenhagen, Pablo González Casanova, con estos conceptos del neocolonialismo o colonialismo interno, ¿no? Vernos a nosotros, vernos al espejo y tratar de identificar esa colonialidad que todavía tenemos, ¿no? Y no negarla, ¿no? Quizás no negarla, pero tratar de repensarla, ¿no? De construirla, repensarla. Y yo estoy de acuerdo en que pareciera al final que estamos como en una actitud un poco negativa. Yo creo que ahora ya hay que pasar a una actitud un poco más creativa, ¿no? Creativa. Les decía, por ejemplo, esta Diana Milagros, que propone ya empezar a quitarnos eso de decolonial o descolonial y ya empezar a hacer conceptos nuevos, ¿no? Propuestas nuevas, como lo humanético, lo que ella llama lo humanético, que es un concepto que otros han usado, pero ella lo propone desde una nueva forma. Entonces, bueno, sería mi respuesta. Gracias. Adelante, Alfonso. Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta, Orlando. Yo creo que la propuesta de una antropología filosófica o de una filosofía del ser humano de nuestra América cursa o camina por estas dos nociones a las que yo me refería en la lectura, que es el de justicia y libertad. Es decir, desde esta lucha histórica del ser humano latinoamericano por una justicia y por una libertad, es posible plantear una filosofía del ser humano de estas regiones. Es decir, comprenderlo desde esta lucha. ¿Y por qué? Ahora yo pienso que esta noción de libertad evoluciona al de autodeterminación. Es decir, el ser humano de nuestras regiones ha buscado esta autodeterminación, es decir, defender ese valor de identidad, ese valor de dignidad que tiene como ser humano dentro de toda la baraja del conocimiento universal, que, bueno, lo veníamos viendo desde hace más de 4 o 5 siglos, se puso en cuestión, ¿no? Esa dignidad y esa capacidad de reflexionar a la altura de cualquier región del mundo, ¿no? Entonces yo creo que una propuesta tendría que ver desde ahí, tendría que surgir desde ahí, ¿no? Desde esta lucha, desde esta combate persistente de reconocimiento. Ahora, aquí, por ejemplo, para poder lograrlo, pues tenemos algunas propuestas muy actuales, ¿no? Por ejemplo, las de el doctor Mario Magallón, que es algo de lo que estamos también trabajando con él, el concepto de antropoética, es decir, la recuperación del ser humano desde una condición ética, donde él es el más lejano al Ecuador. Principal es de responderle la cordialidad a Orlando. Me gustaría preguntarle si desde este tema de la memoria, en el que él está trabajando y en el que ha trabajado mucho, se podría también plantear una antropología filosófica desde el tema de la memoria en América Latina. Entonces, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Alfonso. Alfonso está estableciendo una pregunta para el doctor Orlando. Nos quedan 15 minutos en la mesa. No sé si alguien, además de la pregunta de Alfonso, quisiera hacer alguna más para que pudiéramos hacer una última ronda. Robert, Juan Carlos, Alfonso, ¿no? Entonces podríamos comenzar si quieren con Orlando. Adelante, Orlando. Bien, muchas gracias, César. Creo que por ahí perdimos un poquito, algunos segundos, Alfonso, de tu respuesta. Pero bueno, nos quedamos con el tema de la antropoética y quiero retomar justamente esta posición, ¿no?
Yo, bueno, en primera instancia, retomando y agradeciendo la respuesta de Juan Carlos, si nos permite el tuteo, bueno, desconocíamos, un servidor desconocía el término de humanética, ¿no? Pero vamos, la pregunta viene justamente a colación o a propósito, pues, de preguntarnos cuál es el papel de la filosofía con relación a la política, a la cultura, a la sociedad, ¿no? Porque de pronto, pues pareciera, digo, Juan Carlos hizo un mapeo de distintos autores y posiciones o pequeños grupos, ¿no? Que se mueven en red. Eh, pero bueno, pareciera de pronto que en algunas posiciones de coloniales se negaba el pensamiento latinoamericano, ¿no? Digo, hay que recordar a Santiago Castro Gómez, que en Crítica de la Razón Latinoamericana, él decía que no existía una cosa como filosofía latinoamericana, ¿no? De pronto llega con Revoluciones sin sujeto y dice, no, ya estoy en filosofía latinoamericana. Entonces, digo, ¿somos o no somos? ¿No? Y por eso, bueno, los grandes debates con uno de los alumnos de Dussel también, ¿no? Grossfogel, ¿sí? Sobre, vamos, ¿se trata de innovar en conceptos o se trata de profundizar en torno a debates? Creo que este es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Entonces, creo que más allá de que nos llamemos de coloniales, nos llamemos filósofos de la liberación, nos llamemos historiadores de las ideas, eh, habría que retomar el debate también, que es bastante sano, sobre si hacemos filosofía sin más, ¿no? Como decía Leopoldo Sea, o hacemos una filosofía, digamos, con una bandera de latinoamericana, con una bandera de colonial, con una bandera de la liberación, que en último sentido, a mí me gusta recordar, preguntaba el tema de qué es lo de colonial, porque a mí me queda claro con Dussel, ¿no? En su política de la liberación, el segundo tomo, al final, él dice, la descolonización o lo decolonial transita para una liberación. Es decir, finalmente, como lo recuerda Alfonso en su respuesta, el tema de la libertad el de la liberación es uno de los temas fundamentales. En ese sentido, digamos, sí habría que quitarnos el tema, no tanto de lo colonial, como creo yo que estriba en ello, ¿no? También en el tema de no asumir lo occidental de nuestra propia existencia humana, ¿no? En ese sentido, bueno, con la propuesta de Robert, necesariamente, bueno, surgen los temas de si hay o no filosofía, pero bueno, es innegable la existencia y la influencia del pensamiento occidental en nuestras tierras, ¿no? Todo esto justamente para decir, no dejo de lado tu respuesta, tu pregunta, Alfonso. Todo esto para decir justamente que en el transitar de una filosofía de la memoria, digamos, se precisa necesariamente de una idea de ser humano. En este caso, la propuesta que he tratado de desarrollar en la tesis de doctorado, que tú ya conoces bien, y que, bueno, esperemos que fructifique en un libro pronto. La propuesta estriba en elaborar y plantear lo que podría ser una antropoética política de la historia, justamente para pensar, digamos, el tema de la memoria, ¿sí? Mirado desde la noción del ser humano y cómo es que esta noción del ser humano se puede también construir de un modo colectivo, situadamente colectivo. En ese horizonte, apelamos o necesitamos de un término como la antropolítica, por ejemplo, que ya estaba en pensadores, por ejemplo, francés, eh, ¿no? Que habla del pensamiento complejo, Edgar Morin, que ya nos hablaba, Edgar Morin, pues, que nos hablaba de la antropoética, de la antropolítica en distintos libros, y que, bueno, me parece que Mario Magallón, en eso creo que tenemos lecturas que se encuentran en muchos términos. Mario Magallón resignifica y resemantiza y críticamente lo pone en la mesa, ¿no? Como la antropoética, en este caso de la educación. Mirado desde la historia, nos lleva al punto de dejar de mirar a la historia como una construcción o una sucesión de hechos. ¿Sí? Sí, y en ese sentido encontrarla o entenderla como una relación de demandas del pasado, ¿sí? Que han estado civilizatoriamente oprimidas, ¿sí? Y que justamente por vía de la dimensión sacrificial de la historia, bueno, pues nos llevan a la palestra de que finalmente son demandas del pasado que hoy nos constituyen, nos condicionan y que necesariamente hacen urgente un cambio
en todo el ámbito del pensamiento, donde la filosofía va incluida, desde luego, en torno a la recuperación del ser humano en su diversidad. ¿Sí? Desde ese horizonte, bueno, necesitaremos un sinnúmero de herramientas, pero, y de elementos y de debates, pero donde la memoria me parece juega un papel fundamental porque es algo que nos constituye como seres humanos, ¿no? No siendo lo fundamental, desde luego, o el único elemento, es, me parece, una de las consideraciones que más se han dejado a veces de lado cuando se habla de una filosofía de la historia o de una antropología a veces americana, ¿no? Estoy pensando en Rodolfo Kusch, por ejemplo, ¿sí? Que hacía o proponía una antropología desde lo americano propiamente, pero dejaba de lado esta dimensión propiamente de la memoria y por lo tanto deshistorizaba de pronto en algunos sentidos los aportes que su propio estudio hacía, ¿no? Este es justamente el llamado y la idea y el sentido de lo que estamos pensando como una filosofía de la memoria y que nos lleva a complejizar de un modo interdisciplinario la historia, la filosofía y en este caso también el asumir no solamente lo que nos es propio o lo que nos es no occidental de nuestro pensamiento, sino también lo que nos es occidental intrínsecamente y donde estamos parados y que finalmente es lo que necesitamos para una propuesta filosófica más incluyente, tanto con otras filosofías como con toda rama del saber humano, del conocer humano. Sería mi respuesta. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, Orlando. Quedan 5 minutos. ¿Alguien quiere decir algo más de los ponentes? Adelante, Robert. Ese es, por ejemplo, un buen ejemplo, la filosofía de la memoria o cultura de la memoria. Yo creo que ningún pueblo en el mundo está tan brutalmente enfrentando con su pasado como los alemanes, o el holocausto, o a qué pasó. Y no se pudieron evitarlo, la confrontación con su propio pasado. En América Latina trabajamos ahorita sobre las matanzas de 68, el Alconazo 42. Existe ideológicamente una forma de negarlo. Y también existen teorías y formas que se pusieron que solamente los lados oscuros de mi propio país lo puedo destapar. Alemania después de la Guerra Mundial II lo intentaba los primeros 10 años, hasta la generación de 68. Este fue el secreto porque Alemania se reconstruyó tan grande, porque psicológicamente fueron como niños, destapando el pasado. No pasó nada, las destrucciones se escondiendo en la maravilla económica. Los 68 fueron que confrontaron brutalmente las generaciones de los abuelos y papás que participaban en las matanzas de Göring. Entonces, hasta hoy es un discurso y también filosóficamente, lo invito, eso es algo que no diciendo mi propio, sino creo que el pueblo alemán, con este pasado y con la confrontación histórica, es un discurso hasta hoy. Y también en el pueblo alemán lo ves exactamente muy bien cuando descuidas el memoria. Porque Auschwitz, la Convención de Auschwitz tiene un gran problema que los sobrevivientes se están muriendo. Los únicos sobrevivientes que son niños de 5 o 6 años. En mi generación vivieron los sobrevivientes del holocausto a mi clase y nos contaban de mano a mano. Siempre con una relación del pasado al presente, siempre con el cuidado, va a pasar cuando no se fijen en eso. El problema en Alemania o en Europa que tenemos estos tiempos y los testigos están muriéndolo y Alemania otra vez se cae a la derecha. Existen otra vez estas tendencias y como Bertolt Brecht dice, un pueblo que es incapaz de aprender de su propio pasado es condenado de repetirlo. Entonces, para Juan Carlos, para esto, esa es una buena idea, van a escuchar, no, pero la propia filosofía y propia memoria no significa que se adaptan los alemanes, pero existen desde Levi Strauss una filosofía después del holocausto, existe teorías sociológicos, antropológicos, qué es la cultura de memoria, existen monumentos, existe un enfrentamiento que yo considero no tienen que adaptarlo, solo hay una cierta aprendizaje. Lo invito que existen varios autores en inglés que trabajan sobre una cultura de memoria de gran importancia y no diciéndolo lo rechazo, lo niego, no lo hago. Entonces, yo creo que ese es un punto muy, muy importante donde lo veo,
las consecuencias de la decolonización que existe. No, todo de fuera es mal. Nuestro propio camino, nosotros tenemos que hacerlo para nosotros propios. Y yo creo que en un intercambio intercultural nos encontramos. La riqueza de la idea América Latina, que yo lo aprovecho muchísimo, no rechazan estos particulares también de otras culturas, ¿no? Yo creo que este sería un buen ejemplo donde lo invito, consideran los alemanes sobre una cultura de memoria. Existe una lista de participantes y pensadores en muchas áreas que trabajaron sobre eso. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Robert. Entonces, estamos sobre el tiempo. Les agradezco a todos los ponentes su participación. Los invitamos a la segunda mesa del Coloquio de Filosofía Latinoamericana que se va a dar el día de mañana también a las 11 de la mañana. Entonces, para que estén al pendiente, les agradezco a todos su participación. Cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, mucho gusto. Gracias a todos. Hasta pronto.